Bienvenidas todas las personas aquí presentes y las que siguen la transmisión online. Mi nombre es Emiliano González y formo parte de los grupos estudiantiles ASEM y Generación Líderes. En el marco internacional del Día de la Mujer, reconocemos su liderazgo contribuyendo a la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, sostenible y equitativa. Gracias al CEGI y a todas las personas que han hecho posible este evento, para nosotros como grupo estudiantil, es muy importante ser agentes de cambio e inspirar a otras personas a través de la capacitación y la sensibilización con estos eventos. Para continuar con el programa, es un placer para mí presentarles al profesor Edson Soto. Muchas gracias, señor. Pues muy bien, bienvenidas, bienvenidos a este taller, el marco de UDEM por Todas. Gracias a los que están siguiéndonos en línea. Y pues bienvenidos a este momento, a este día que puede ser histórico. Y esperemos que así lo sea. De ahí que el título tenga que ver con esto, con ser historia o hacer historia, y ahorita voy a explicar un poquito más sobre el tema, pero antes de entrar a la profundidad de nuestro tema del día de hoy, vamos a hacer algo, digamos, tipo gimnasia cerebral. Vamos a comenzar con unos acertijos, un poco para ir preparando nuestra actividad cerebral, nuestra actitud, nuestra disposición. Así que vamos a comenzar un par de acertijos para que comencemos esta sesión. Primero vamos a darle una pensada. Si alguien sabe la respuesta, le pido que por favor dejemos que los que no la saben la razonen un poquito. La idea es echar a andar nuestra mente, nuestro cerebro. Así que el primer acertijo es: llegas a un refugio de montaña y te das cuenta de que solo tienes un cerillo. En la cabaña hay una chimenea, una lámpara de aceite y una vela. ¿Qué es lo primero que enciendes? La pregunta, dale una pensadita. La gente que nos está siguiendo en línea, vamos a dar un minuto. Si alguien ya llegó a la solución, ya la tiene, ya conocía la respuesta, les pido que demos un momento a que todo el mundo más o menos lo reflexione, lo razone un poquito. Por ahí se les van a entregar unas hojitas para que puedan ir tomando notas. Vamos a tener 3 momentos en esta sesión, 3 momentos en esto que hemos llamado taller. Te vuelvo también a este tema. Y entonces ahí hay un apartado que dice momento 1 y vienen 2 espacios. Lo de poner el nombre es opcional, de acuerdo a las instrucciones que si alguien nos está acompañando en línea, están ahí, quien esté coordinando al grupo puede solicitar que pongan el nombre para dar seguimiento a la actividad, pero no es obligado. En un primer espacio podemos ir apuntando. En ese momento 1 hay 2 espacios para estos 2 acertijos a manera de gimnasia cerebral. Llegas a un refugio de montaña y te das cuenta de que solo tienes un cerillo. En la cabaña hay una chimenea, una lámpara de aceite y una vela. ¿Qué es lo primero que enciendes? Es la pregunta. Ahorita vamos a ver qué reflexionamos. Si ya tienes la respuesta, apúntala en ese primer espacio, que tú consideras que es la respuesta o lo que es tu decisión. Y vamos a un segundo acertijo, este momento de echar a andar nuestra mente, preparándonos para la sesión. Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llegan y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. Si sabes la respuesta, si habéis escuchado este acertijo, te pido que demos oportunidad a quien no lo había escuchado, que empiece a echar a andar la maquinaria de su cerebro
¿Cómo explicaríamos esta situación en la que un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia? Llevan a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente, dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Púntale ahí, ¿no? Para que no se nos escape. Y esto también es importante de pronto plasmar esto que pasa por nuestra mente, nos ayuda a que nos caiga un poquito más el 20, a que comprendamos mejor la situación. Este es un poco más complejo, pero ahorita qué opiniones surgen y la gente que nos sigue en línea también pudiera hacer ahí la reflexión, escuchar algunas opiniones. ¿Dónde llenamos estos que acabo de llegar? Ahí, no te preocupes. En la hojita de trabajo que tenemos el día de hoy, hay un espacio que dice momento 1. Y hay como 2 renglones ahí para los 2 acertijos. El primero era, llegas a un refugio de montaña y te das cuenta de que solo tienes un cerillo. En la cabaña hay una chimenea, una lámpara de aceite y una vela. ¿Qué es lo primero que enciendes? Y el segundo, decíamos, un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente, dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo es que explicamos esta situación? Muy bien, antes de pasar a las respuestas, voy a regresar al título de nuestra sesión del día de hoy. Taller, perspectiva de género, roles y masculinidad. Y quiero concentrarme primero en la palabra taller. La palabra taller deriva de atelier, en francés, que deriva a su vez de la idea de una astilla, la palabra que significa en francés astilla. Y es porque el taller originalmente se piensa en algo así como una carpintería. Y concentrémonos en ello. Es decir, llega un segmento de madera que terminará transformado en otra cosa. Por eso es que le llamamos taller a esto, por estas 2 razones. También taller tiene una acepción en la que se entiende como, dentro de la educación, como algo similar o como un sinónimo de seminario. Y seminario viene de sembrar, para luego cosechar, en este caso conocimiento. De ahí que entonces tomamos la palabra taller para nombrar a este momento, porque justamente vamos a tratar de hacer eso. Por eso hablaba al inicio de que este puede ser un día histórico. La idea es que salgamos transformados. No nosotros solamente, y no solamente los que están en línea, sino que en general, no solo por esta conversación que vamos a tener, sino por todo lo que ocurrió el día de ayer y ocurre el día de hoy. Que es por 3er año aquí en la UDEM y que esperemos continúe, pero que sobre todo esperemos se esté dando esta transformación. Queremos entonces en esta sesión vamos a hacer cosas en un taller. De ahí que tengamos una hoja de trabajo y de ahí que tengamos estos 3 momentos donde te voy a pedir que escribas. Es que además decía un filósofo español, Luis Vives, que no hay mejor espejo para conocer el alma de una persona, la mente, la personalidad de alguien, sino es a través de sus palabras. Y más cuando estas palabras están por escrito. Revelan mucho de nosotros. Y esto no es porque lo vayas a compartir necesariamente. Simplemente que implica que te está llegando por 2 vías. La vía del razonamiento, porque estás razonando en la respuesta, pero luego la escribes y ya cuando lo escribes te pone frente a esas ideas que tú estás plasmando. Entonces la idea es que hagamos eso en la sesión de hoy, por eso vamos a escribir en algunos momentos, ahorita yo te voy a ir guiando en ese sentido, y por eso en este primer momento te pedí que apuntaras las posibles respuestas. La primera pregunta, el primer acertijo, ¿qué es lo que encendían primero? ¿Qué se les ocurre?
el cerillo era un acertijo bastante fácil, ¿no? Pero que de pronto puede ser que alguien diga, no, pues la lámpara porque va a durar más, o la chimenea, etcétera, etcétera. Ese era muy sencillo. Y ese a propósito era muy sencillo. Pero el segundo, este es el que es verdaderamente común. ¿Cuál es la posible respuesta aquí? Ajá, pero no es la primera opción que nosotros porque estamos bastante sensibilizados. Pero hay muchos, y esto lo pueden consultar, es un ejercicio que se lleva a cabo en distintos lugares y momentos, por ahí hay sesiones en YouTube que puedes consultar. Y la gente realmente tarda en caer en la cuenta, ¿no? Porque para muchos la primera respuesta era, pues esto o es imposible, o algo no le entendí, o me tengo que regresar y revisar, o quizá era un padrastro, y empezamos a elucubrar otro tipo de respuestas. Pero la respuesta, justamente, la respuesta es que la eminencia médica es la mamá. ¿Qué es por qué este acertijo? Esto que no era, aunque así lo planteé como un primer ejercicio para despertar el cerebro, más que eso, la intención era decir, ¿qué tan presente continúa el patriarcado? De eso estamos hablando. La dificultad, la posible dificultad de este acertijo que acabamos de ver, no radica en las palabras que se usan, no radica en la redacción que tiene, radica en un patriarcado que sigue presente en muchas de nuestras mentes, ¿no? Algunos de nosotros, insisto, ya muy sensibilizados, ya conocíamos, ya habíamos visto este acertijo y quizá fue más sencillo, pero si uno hace este planteamiento fuera de las aulas, en la sociedad, en la vida cotidiana, generalmente se complica por esta situación. No fácilmente, no comúnmente se relaciona eminencia médica con la posibilidad de que sea la mamá, ¿no? Y esta es la respuesta efectivamente de este acertijo. Pero a lo que quería que llegáramos era a la reflexión inicial de que este patriarcado persiste. Hablábamos del título de nuestro taller y es ¿ser historia o hacer historia? Y retomo el tema de la historia. Soy historiador, soy licenciado en historia. De ahí que me atreví a jugar con el concepto de historia a lo largo de esta sesión. Y la pregunta es, ¿el sistema patriarcal ya es historia? Pareciera que con estos años en los que llevamos reflexionando sobre el tema, alguien podría atreverse a decir, es que esto ya es del pasado. Esto ya lo superamos, esto ya no se presenta. Esto ya las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones el patriarcado ya es historia. La realidad es que no. La realidad es que sigue presente y sigue de manera muy sutil, a veces invisible, difícil de identificar y por eso ha sido difícil borrarlo, terminar de borrarlo. Pero de eso se trata también la sesión de hoy. Por eso puede ser histórica. Porque primero tenemos que visibilizar las cosas y podríamos sonar repetitivos. Podríamos sonar repetitivos a lo mejor hasta en las sesiones que han tenido el día de hoy o el día de ayer o en los ejercicios. Pero es que se tiene que ser repetitivo porque sigue presente. Lo tenemos presente en la economía. La mujer sigue ganando por lo menos en promedio una cuarta parte menos que el hombre por trabajos que son exactamente iguales, ¿no? Por ahí anda variando la cifra, pero en un aproximado, un hombre al que le paguen 100 pesos, la mujer que haga exactamente el mismo trabajo, su sueldo andará por ahí de los 75. ¿Está presente en la política? Estamos. Esperemos que no sea coyuntural. Hay un mapa que genera la ONU con respecto a el papel de las mujeres en la política y hace todo un ranking y por ahí México en este momento no se encuentra tan mal, por ahí está el 6º lugar. Esperemos que no sea coyuntural, pero la realidad es que esto no refleja lo que ocurre en el mundo. Actualmente
parece que, no sé si más de la mitad, pero por lo menos la mitad de los gobiernos estatales son ocupados por mujeres. En el Congreso está, si no, por ahí de la mitad, es muy cercano. Pero la realidad es que en el mundo, en América Latina, por ejemplo, a la hora de revisarlo, es solo una cuarta parte de los congresos, de los jefaturas de gobierno, solo una cuarta parte de ellas están ocupadas por mujeres. Está presente, por supuesto, también en la educación. Por ahí el 54% de las mujeres a nivel mundial están fuera del sistema educativo. Está presente en las ciencias. En las ciencias, en la tecnología, solamente 2 de cada 10 científicos son mujeres. Sigue estando presente este sistema patriarcal. E insisto, está ahí sutil, pareciera que es sutil, pareciera que sigue normalizado, y ese es el problema. Por eso tenemos que hacer conciencia de decir, ya es parte del pasado, ya lo resolvimos, no lo hemos resuelto. Sigue presente este sistema patriarcal. Por ejemplo, leía un estudio publicado por la ONU justo en estos días, con motivo del 8M de este año, 2023, donde revisando inteligencia artificial, en inteligencia artificial, algo cercano al 50%, 47, 44, no estoy muy seguro de la cifra precisa, sigue teniendo prejuicios de género, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es diseñada por hombres. Ni se diga si entramos al tema de los medios de comunicación, televisión, cine, sigue teniendo prejuicios de género. Sigue presente el sistema patriarcal. Sigue presente el androcentrismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema patriarcal? Del androcentrismo. Justamente preparando la presentación, pero todos la conocen, el hombre de Vitruvio, esta imagen donde está un hombre al centro, se le ha atribuido a Leonardo da Vinci, está con los extendidos los brazos y las piernas. Generalmente se le ha identificado como un símbolo del humanismo. Pero si nos detenemos un momento, ese es el símbolo del androcentrismo. Lo que está ahí no es un ser humano, es un ser humano hombre específicamente. Y cuando se habla del humanismo decimos es que el hombre está al centro del universo, es cuando el hombre llegó a ponerse al centro de las ciencias y todo lo demás. Sí, el hombre. No nos representa a todo el planeta esa imagen. Es lamentable. Pero así de antiguo es este sistema patriarcal. De esa cantidad de siglos estamos hablando. Y a eso nos referimos cuando hablamos de androcentrismo. Todo gira en torno al varón. Todo gira y está construido en torno al varón y a favor del varón. Así como esta inteligencia artificial que tiene prejuicios de género, pero no es algo natural, es porque justamente quien lo construye, quien lo diseña, pues viene con este sistema patriarcal. Y el problema con el androcentrismo es que, supuesto que establece las reglas, establece las normas y establece los valores que nos rigen, pero todo juega a favor del hombre y de cierto tipo de hombre. Específicamente vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Los valores, la valentía, pareciera que termina siendo exclusividad del varón. Normas, por ejemplo, que alguien hace el comentario que una mujer no sabe cocinar, no faltará quien reaccione diciendo que cómo es posible. Pero si fuera el caso de un hombre, nadie diría nada, o serían menos los que reaccionan. Es decir, normas que están a favor del varón. También creencias, también actitudes, reglas incluso todavía vivas. En algunas escuelas de nivel secundaria sigue existiendo la regla de, por supuesto, el uniforme, pero esto significa que la mujer está obligada a mostrar por lo menos parte de las piernas. Obligada por la regla, sin opción o con opciones mínimas para poder tener otra opción.
para decidir si quiere o no quiere. Es decir, ahí vemos que el androcentrismo está presente, pero además, decíamos, genera estereotipos. Y el generar estereotipos significa que lo normaliza, lo hace parte pareciera que es parte de nuestra cultura. No es parte de nuestra cultura. El androcentrismo es una construcción cultural e histórica. Construcción cultural e histórica. Quiere decir que si lo construimos, lo podemos, ojo, no necesitamos destruirlo. Por ahí hay un concepto que seguramente han escuchado, la deconstrucción. Sí, Jacques Derrida, un filósofo, habla de esto. Y, de manera muy sencilla, significa que descomponer algo en sus partes para analizarlo, pero no para destruirlo, sino para mejorarlo. Me gusta imaginar, más que en una construcción como una casa de cemento, pensar en una construcción hecha de legos, que podemos desmontar para analizarlo y para luego montarlos otra vez, pero de mejor manera. Entonces, cuando hablamos de hacer esta reflexión y hablamos de que esta construcción cultural es una construcción que podemos cambiar, es una construcción histórica, no es natural. Estos roles sexistas no son dados por naturaleza. No es cierto que la mujer no pueda entender un concepto de mecánica. No es cierto que el hombre no pueda ser sensible. Estos son estereotipos que justamente derivan, se sustentan en este sistema patriarcal, que luego se convierten en mandatos. ¿Sí? Se tiene que cumplir, la sociedad pareciera que te obliga a cumplirlos. Y estos mandatos llegan y están en nuestra vida cotidiana. El uso de los espacios, el uso de las formas de ser, el uso de los tiempos. Por ejemplo, increíble que hasta en el manejo del tiempo están estos roles sexistas. Existe este androcentrismo, estas reglas a favor del varón. ¿Qué pasa si una familia terminó de comer y están en la sobremesa o alguien decide irse al sillón de la televisión? En el caso de un hombre, en la mayoría de los casos no le van a decir. Pero ese tiempo de reposo para la mujer es menor. Ya levántate, vamos recogiendo, vamos lavando los trastes y todo esto. Es decir, hasta el tiempo corre distinto. Hasta el uso del tiempo corre distinto, dependiendo si eres varón o eres mujer. Y las reglas siempre están a favor, la mayoría de ellas, del varón. Y entonces decíamos estos mandatos. Yo doy clases en preparatoria y en estos días, parte de las cosas que les hacía ver a mis alumnos, era cómo seguía existiendo esta situación y esta inequidad. Y les ponía el ejemplo de cuando sales de casa. Si eres un varón y sales de casa, puedes salir prácticamente vestido como quieras. Digo, no puede ser que todavía una mujer antes de salir de casa se tenga que preguntar varias veces cómo va a salir, si es el horario. ¿Por qué? Porque no hemos generado condiciones para que se sientan y sean y vivan en ambientes seguros donde, independientemente de la hora e independientemente de cómo estén vestidas, nadie las tiene que juzgar, nadie las tiene que criticar y por supuesto que nadie las tiene que violentar. Entonces, el hecho de que todavía ocurra eso nos pone en evidencia que el sistema patriarcal no ha pasado la historia. Todavía tenemos que trabajar en él. Todavía tenemos que trabajar en desaparecerlo. No podemos confiarnos, porque este es el riesgo que se corre. Con estos eventos, con esta... Bueno, ya no nos sorprende que el día 8 haya marcha, ya no nos sorprende que en un programa de televisión se hable del tema. Cada vez son menos los que el día 8 de marzo se ponen a felicitar por el Día de la Mujer. Cada vez son menos, todavía quedan. Pero cada vez son menos. Pero esto puede parecer que ya está resuelto el problema. Por eso, hoy nos detenemos a... No está resuelto. Primera parte, no está resuelto. Y decíamos que genera una serie
Diferencias, yo creo que ustedes están muy familiarizados con ellas. Lo acabo de mencionar, aquí nada más les pongo como una especie de repaso. Este androcentrismo, este patriarcado, establece que la mujer tiene que someterse, ese es su papel. Todavía persiste, todavía lo escuchamos, y que el hombre tiene que ser el dominante, que la mujer tendría que estar en el ámbito doméstico. Y quizá alguien dirá, pero cada vez más mujeres salen a trabajar, ¿sí? Y cuando regresan tienen que continuar con el ámbito doméstico. Por cada 3 horas que hombre hace de labores en el hogar, la mujer hace 10. ¿Sí? Si se le pagaran, estamos hablando de 70,000 pesos al año. Entonces, siguen condenadas al ámbito doméstico. Aunque salgan a trabajar luego, el ámbito doméstico está esperando. Esto sigue mostrando el sistema patriarcal. Los roles reproductivos, ¿sí? Si una mujer no tiene hijos, entonces imposible de concebir, ¿no? En este sistema patriarcal, el hombre tiene que ejercer el rol productivo. ¿Cómo se va a quedar a cuidar a los niños? Sigue este sistema patriarcal presente. El deber ser, ¿no? También, ¿cómo debe de ser sentimental, emocional la mujer? El hombre agresivo, el hombre fuerte. Sigue presente este sistema patriarcal y es importante detenernos a visibilizarlo, insisto, visibilizarlo, para luego analizarlo y poder transformarlo. Si no lo vemos, no podemos hacer nada con ello. Primero tenemos que verlo. Y por eso primero tenemos que despertar de esta aparente sensación de seguridad y de que ya estuviera resuelto. Vamos a nuestro segundo momento. En la hojita de trabajo viene un segundo momento. Y ahí viene enumerados, donde tenemos un par de columnas. Y te pido que al inicio, antes del número 1, en una columna, pensando en esto, en una columna pongas papá o mamá o hombre, mujer. Nos queda más fácil. Visualiza para que funcione bien un hogar. Para que funcione bien un hogar. ¿Quién debe realizar qué tareas? Y entonces te pido que en estas columnas vas a ir marcando, de acuerdo a las ideas que tú tengas, o piensa en cómo es tu hogar, o piensa en el hogar típico mexicano, o piensa en el hogar típico para nuestra sociedad actual. ¿Quién debe realizar qué tareas? Entonces le vas poniendo de acuerdo a la tarea, en donde hayas puesto la columna de mujer, la columna de hombre, o la columna de mamá, la columna de papá. ¿Sí? Hay 2 columnas, entonces vamos como marcando en este segundo momento. Para que funcione bien un hogar, ¿quién tiene que planificar la comida? ¿Papá o mamá? ¿El hombre o la mujer? Piensa en tu hogar o piensa en un hogar característico mexicano. Para que funcione bien, ¿quién debería cocinar? Pero estamos en los estereotipos de sociedad. Puede ser, en tu caso, puede ser cómo es la vida en tu hogar. La idea es que veamos qué cosas persisten en nuestros hogares. ¿Quién? Y más que quién debe, ¿quién en la actualidad lo realiza? ¿Quién debería planificar lo que se necesita comprar? ¿El papá o la mamá? Fíjate que tú tienes que asignarle la tarea a uno de los dos. Entonces tú dices, bueno, para que salga bien, ¿a quién le voy a encargar que compre la comida? ¿A papá o a mamá? ¿A un hombre o a una mujer? Yo como una. Sí, por aquí. O bueno, si tú quieres. Pásame. Si hay una falla eléctrica, ¿a quién le encargarías la tarea? ¿Al papá o a la mamá? Ir al banco. ¿Quién debería hacerlo? Para que salga bien, para que funcione bien,
Llevar el coche al mecánico. ¿A quién mandas? ¿A quién le pides que lo haga? ¿Al hombre o a la mujer? Pintar la casa. Para que funcione bien un hogar, ¿qué le toca hacer a cada quien? Ir a la escuela de los hijos porque mandó a hablar el director, mandó a hablar la maestra. ¿A quién mandas? ¿Quién va? ¿Papá o mamá? ¿Hombre o mujer? Se trata de llevar al hijo al médico. ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Papá o mamá? ¿Mujer o el hombre? Hay que cuidar a un hijo que está enfermo. ¿Quién se queda? ¿Quién debería quedarse? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién tendría que estar enterado de las noticias? Que digas, no, los dos. También se vale. Ver películas o recomendarte una película. ¿A quién le pregunto? ¿A papá o a mamá? ¿Al hombre o a la mujer? Hay una persona en situación de dependencia, un enfermo, un abuelito al que hay que cuidar, una abuelita a la que hay que cuidar. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién puede hacer esta labor? ¿A quién pondríamos? ¿Quién ponen en tu casa? ¿Papá o mamá? ¿Mujer o hombre? Una más. Si se tratara de limpiar el polvo, ¿quién lo va a hacer mejor? Poner la mesa, barrer, trapear, reparar una llave, hay una gotera. ¿A quién le dices? ¿A papá o a mamá? Separar la ropa que va a la lavadora. Que si de color, que si oscura, que si clara. ¿Quién te va a ayudar con esto? ¿Papá o mamá? Poner la lavadora, programarla, eso que te hagas muy fácil. Lavar la ropa que va a mano, ¿quién lo puede hacer mejor? Tender la ropa, ¿quién lo podría hacer mejor? ¿Papá o mamá? Vamos poniendo ahí la palomita en cada uno de ellos. En general, alguien en alguno de los casos, esta lista y este panorama general, no tenemos que detenernos a contarlo, pero ¿qué es lo que encontramos en esto? No sé cuál es tu caso, pero en muchos de los casos de los hogares tradicionales que seguimos en este 2023, sigue siendo muchas de estas tareas asumidas, identificadas y asignadas a partir de los roles sexistas de los que hablábamos antes. No. Decía yo hace rato, y lo pueden verificar, quizá no en tu familia, pero por ahí en la sociedad. La mujer que no sabe cocinar, no va a faltar quien reaccione. ¿Cómo que no sabe cocinar? ¿Cómo que no sabe planchar? Entonces, siguen existiendo estos roles sexistas que decíamos, ese sistema patriarcal genera estereotipos y esos estereotipos se normalizan y se aceptan como roles válidos, como roles naturales, ¿no? Y la mujer está preparada para poner la mesa porque es más artística, porque es más, hace las cosas más bonitas. Ojo, esto no es una cuestión por naturaleza. Le va a quedar más bonito porque es mujer. Todavía se organizaba una kermés y entonces por ahí dice alguien, las maestras son las que nos van a ayudar a preparar las cosas. Asumiendo que pues, preparar mejor. Si tiene que ver con comida, tiene que ver con mujer. ¿Y cuántas de estas cosas no nos ponen a pensar? O sea, ¿por qué una mujer no podría reparar la llave? ¿Por qué mamá no podría reparar la llave? ¿Por qué
Papá no podría llevar al niño al doctor. Es que la mamá es más cariñosa, es más sensible. Esto no es una cuestión natural. Es una cuestión cultural, es una cuestión aprendida, es una cuestión histórica. Y dijimos, si lo construimos, lo podemos analizar, deconstruir y luego modificar. Es importante esto que acabamos de ver, esta cantidad de palomitas. No sé qué tan equilibrado haya quedado en tu caso, pero te aseguro que en la mayoría de los casos de nuestra sociedad quedó claramente desequilibrada. Quedaron claramente marcados, evidenciados los roles sexistas que siguen vigentes en nuestra sociedad. Entonces, en este segundo momento, justamente para poner en evidencia, la inequidad ya es historia, ya somos todos iguales. La mujer ya puede trabajar, la mujer ya puede estudiar, la mujer ya puede ser profesionista. Eso no significa que hayamos alcanzado la equidad. Sigue siendo inequitativo la asignación de tareas, la asignación de roles, y esto impacta en qué puestos, esto lo planteamos en el hogar, pero llévalo a un lugar de trabajo y los puestos siguen siendo asignados en función de estas ideas equivocadas, estereotipadas de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Porque pareciera, insisto, que fuera algo natural, pero no lo es. Y entonces la inequidad ya pasó a la historia, no ha pasado a la historia. Sigue presente, sigue vigente y lo acabas de ver en este segundo momento, en este algo bien sencillo donde fuimos a ver. Y yo creo que todos de pronto nos pusimos a pensar, como que viene y yo quiero poner, por instinto, por inercia, asignar, pero la realidad es que tendríamos que haber palomeado, por eso en su momento dije, ¿podemos palomear dos o no? Para el ejercicio. Pero la realidad es que deberíamos haber podido palomear todos, papá y mamá, hombre y mujer, cualquiera podría realizar cualquiera de estas tareas. No hay ningún impedimento natural para realizar cualquiera de estas tareas, si eres hombre o si eres mujer. Entonces, la inequidad sigue vigente en estos roles sexistas. Y aquí hay algo importante, y estos estereotipos de los que hablábamos ya. Este espejismo de igualdad. Sobre todo lo hemos escuchado en días como el de hoy o como ayer, donde no falta les digo, yo trabajo con adolescentes y no falta el chavo que quizá propio de su edad, pero también de que hay todavía mucho trabajo que hacer en esta reflexión, que dice, esta igualdad, o sea, ya hay igualdad, ya se logró esa igualdad. Es más, hasta pareciera que ahora los que nos discriminan son los hombres. Hay quienes se atreven a decirlo. Y no falta el que dijo ayer o el que dice hoy, ¿y por qué no hay un día del hombre? Todavía lo seguimos escuchando en todos los niveles y en todas las edades. Porque existe este espejismo de igualdad. Ya está resuelto. Y eso es lo peor. Y eso es lo más grave. Eso es lo más difícil. Porque decíamos, es sutil. Es casi imperceptible. El espejismo de igualdad son esas personas que yo no discrimino a las mujeres, las trato bien. Sí, las considero iguales a mí, las considero iguales hombre y mujer, pero que luego hacen estos comentarios o que luego comparten esta felicitación. Sorprendió mucho el día de ayer en uno de los grupos, que aún está en 1000 grupos en WhatsApp, y en una felicitación que alguien puso, ya de entrada felicitación, pues ya. Pero además venía era un tacón en color rosa, lleno de cosméticos. Claro, porque si estás hablando de mujer, tiene que ser con tacones y con cosméticos. O sea, así de normalizado está esta inequidad, así de normalizada está estos roles. O sea, yo digo en público que sí creo en la igualdad, que sí creo que tenemos que hacer algo, pero luego no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta y todavía sigo haciendo chistes sexistas y todavía sigo
compartiendo imágenes sexistas, y todavía sigo creyendo que la mujer tiene que saber barrer, saber trapear y tiene que servir. Ese es el espejismo de igualdad. Que en lo público decimos ya está resuelto, pero que en las prácticas cotidianas y sobre todo en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la confianza, ¿no? Entendí equivocadamente, dices cosas que son evidentemente contrarias a la equidad. Estos grupos, de pronto, donde hay solo hombres, entonces no falta la fotografía pornográfica. Y no faltan los comentarios y los chistes sexistas. Y todavía lo vemos, y esto lo evidenciábamos en esta tablita que fuimos palomeando, muy sencilla, infravalorando, por ejemplo, las tareas domésticas, las responsabilidades familiares, como si fueran menos importantes. ¿Quién va a faltar a su trabajo para llevar al niño al doctor? Pues que falte la mamá. Pareciera que su trabajo vale menos. Pareciera que el hacer esta labor, y bueno, todavía son pocos los países que tienen, por ejemplo, estos permisos para que los varones cuiden a los hijos recién nacidos. ¿Sí? Estos permisos de paternidad todavía no se logran. Todavía sigue siendo algo por resolver. Es más, todavía la idea de que una mujer no deben contratar o no se puede contratar, quieren contratar a una mujer porque está embarazada, o a veces hasta porque tiene hijos, o no la promueven por esta misma situación. Es decir, todavía seguimos viendo actitudes inequitativas en nuestra vida cotidiana. Vamos a ir a un tercer momento, y este tercer momento, te voy a pedir que también tomemos este tercer momento como una pausa en esta reflexión. Vamos a detenernos un momento, a reflexionar, a razonar. Y entonces te voy a pedir, óyeme con esto, que cierres los ojos y respires profundo. Y confía, déjate llevar por lo que te voy a ir diciendo y ayúdame. Es importante, y por eso te pido que cierres los ojos, porque es importante, te permite visualizar mejor. Y lo que te voy a pedir es que visualices, te voy a plantear una serie de preguntas que quiero que vayas visualizando. Pero para esta visualización, primero vamos a relajarnos, vamos a respirar profundo. Escucha tu respiración, siente tu respiración. Te voy a invitar a que inhales contando del 1 al 7, retengas 1, 2, 3 y luego exhales contando otra vez del 1 al 7. Inhalamos, retenemos la respiración 3 segunditos y luego vamos soltando poquito a poco. Y necesito que visualices, ubícate en tu presente, siente tu respiración, percíbete a ti mismo, percíbate en ese espacio en el que estás. Respira profundo, volvemos a contar del 1 al 7. Sostenemos 3 segunditos la respiración y también vamos soltando poquito a poco. Y así, con los ojos cerrados, vamos a tratar de visualizar lo siguiente. Pido, por favor, que trates de visualizar. Y que pienses, que visualices, imagínate en ese, regresa en el tiempo, a ese momento, en el que hubo una experiencia que a ti te hizo sentir por primera vez un verdadero hombre o una verdadera mujer. Piensa en ese, busca ahí en tus recuerdos, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Cuál fue esa experiencia en la que por primera vez me sentí verdaderamente hombre o verdaderamente mujer?
Trata de ubicar ese momento. ¿Qué pasó en esa situación? En esa experiencia, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esa experiencia? ¿Por qué fue ese momento? ¿Qué te llevó a ese momento? Visualízalo. Visualiza si en esta experiencia había otras personas contigo. ¿Cuál fue el papel y la reacción de esas personas que te estaban acompañando en esa experiencia? ¿Tú qué hiciste en esa experiencia? ¿Cuál fue tu papel en esa experiencia? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste esa primera vez en la que te sentiste verdaderamente mujer o verdaderamente hombre? Ubícate en ese momento en la historia de tu vida. Reflexiónalo, trata de ver los detalles. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes estaban contigo? ¿Qué dijeron? Y en ese mismo, todavía con los ojos cerrados, te voy a pedir que visualices otra cosa. Visualiza un animal con el que tú te identifiques, que digas, representa mi personalidad. Un animal que digas, este representa lo que yo soy. En ciertas culturas se le llama el tótem. Este animal que me simboliza, que me representa. Te voy a pedir que respires profundo una vez más y que cuando ya te sientas a gusto, ya tengas bien identificadas estas dos cosas que te pedí, vayas abriendo los ojos, vayas regresando a este momento. Y como decíamos, esto es un taller y no hay mejor espejo para nuestra alma que nuestras palabras. Ahí sé que el espacio es pequeño en nuestra hoja de trabajo, pero hay dos espacios ahí en el momento 3. Uno que dice mi experiencia. La hoja es tuya. Escribe palabras clave que te recuerden este momento, lo que te haya venido a la mente, lo que te haya llamado la atención, estas personas que estuvieran contigo. Y también escribe ahí cuál es tu tótem. Y ya con los ojos abiertos, ya escribe ahí, además del tótem que identificaste, ¿por qué te identificas con ese animal? ¿Por qué? ¿Qué rasgos que tiene ese animal te representan a ti o sientes tú que te representan? ¿De acuerdo? Vamos a dar un minutito para que lo puedas escribir, un par de minutos para que lo puedas escribir. Estamos en este momento 3, es el último momento de nuestra reflexión. Un poco recapitulando, decíamos en el primer momento, el patriarcado persiste, el androcentrismo persiste. Todavía tenemos que desmontar estas reglas que juegan siempre a favor de los hombres. En el segundo momento decíamos, sigue existiendo la inequidad, el androcentrismo y esas reglas, esos dados cargados. Luego los vemos reflejados en la realidad inequitativa que vivimos. Y luego hay datos duros, difíciles. Mencioné yo algunos ejemplos de porcentajes, pero escuchaba un día y decían, piensa en tres mujeres que conozco. La estadística dice que una de cada 3 mujeres está viviendo violencia en este momento. Qué duro, ¿eh? Porque a veces pensamos, mamá, mi abuelita, mi novia. Ojo, la estadística dice que al menos una de cada 3. Qué difícil.
O sea, es más cercano de lo que creemos, pero es que así está de normalizado y así está de y casi imperceptible, casi invisible. Por eso es importante seguir visibilizándolo. ¿Qué es lo que descubrimos en estas preguntas que acabamos de ver? Decíamos esta experiencia en la que por primera vez me sentí verdaderamente hombre o verdaderamente mujer. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Espero que ya lo tengas ahí. ¿Quiénes estuvieron presentes? Y no me lo tienes que compartir, pero en muchos de los casos, también las características de la niña. Generalmente lo que se ve reflejado en este ejercicio es el machismo. ¿Qué es el machismo? Estas costumbres, este fenómeno social que resalta esto que se entiende como hombría, la prepotencia del hombre por encima de la mujer. Y ojo aquí, le decía yo en la pregunta. ¿Y cuál fue el momento en el que por primera vez te sentiste mujer? Para las mujeres que nos acompañan, también en línea nos están acompañando. No son antónimos, machismo y feminismo, ¿eh? No nos vayamos con la fin. El machismo es esto que decíamos, esta cuestión, costumbre negativa, donde el hombre es prepotente y dominante sobre la mujer. Mientras que el feminismo tiene toda esta explicación del movimiento social, buscando la equidad de género. Sin embargo, si hay algo que podría ser la contraparte del machismo, que dice que el hombre tiene que ser dominante, pues su contraparte es esta, me voy a atrever a llamarle feminidad malentendida, ¿no? Donde dice la mujer tiene que ser sensible, ¿no? La mujer tiene que ser cariñosa, la mujer tiene que someterse. Y entonces, en muchos casos, cuando hacemos esta pregunta, generalmente para muchos viene a la mente, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí hombre? Pues la primera vez que pude hacer algo solo, la primera vez que fui valiente, la primera vez que fui agresivo, la primera vez que pude arreglar mi coche, la primera vez que le pagué la cena a mi novia, la primera vez que me ligué a una chava, o en el caso de una mujer, ¿no? Pues la primera vez que me invitaron a salir. O a lo mejor quienes ya tienen hijos, pues cuando tuve hijos. La primera vez que me sentí. ¿Qué hay detrás de responder a estas preguntas con ese tipo de cosas? Pues hay un machismo. Su contraparte o su complemento, esta feminidad obligada, se atribuye a las mujeres. Ya es historia del machismo, es de las películas de blanco y negro, esto de las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, ¿no? Que llegaba Cruz Treviño de la Garza pidiendo que le sirviera, que cuando él llegara ya estuviera el plato servido. ¿Ya es historia? No, no es historia. Porque para muchos esa primera experiencia está asociada con lo que llamamos masculinidad hegemónica, que dice que el hombre tiene que ser fuerte, que tiene que ser violento, que tiene que ser agresivo, que no puede llorar, ¿no? A lo mejor alguien, la primera vez que sentí de hombre, la vez que aguanté y no lloré. Que de eso no se trata. Eso no es ser verdaderamente hombre. La realidad es que lo que tendría, si hubiera una respuesta correcta, que no es el caso, pero si hubiera una respuesta correcta a la pregunta que por primera vez me sentí, es que de nacimiento. O bueno, si lo entendemos como también unas características culturales, pues dependerá de tu propia evolución, del aprendizaje de lo que tú vayas a definir como tu identidad. Pero en muchos de los casos sigue existiendo esta masculinidad hegemónica como si fuera real, ¿no? Y
Cuando vamos a un restaurante, el mesero, ¿cuántas veces, si hay un hombre y una mujer, cuántas veces han visto que le entrega la cuenta al hombre? Y nos parece que es lo normal, y es que él no tiene la culpa, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿La mujer no puede pagar? ¿La mujer no puede invitar al hombre? O sea, cuando va una pareja, un hombre y una mujer, a un mecánico, ¿quién crees que se va a dirigir el mecánico? Y pareciera como lo más natural, pero otra vez, detrás de eso lo que hay es el machismo y esta masculinidad hegemónica, donde el hombre tiene que ser de determinada manera. Todo lo pueden. Tienen que ser los protectores. Tienen que ser los proveedores. ¿Qué pasa si seguimos tolerando eso? Pues que luego va a llevar a la violencia. Porque el día que el hombre, muchos hombres ocurre, y esto es a veces causa de la violencia, en la medida que no toleran que la mujer lleve más dinero a la casa. ¿Por qué? Porque los desplaza como proveedores. Y es que si no soy el proveedor, no soy verdaderamente hombre. Eso es lo que hay detrás de este razonamiento. Y a la hora de pensar en el animal que nos identifica, también esto es muy revelador, de pronto es muy revelador. O sea, ¿quiénes pensaron en el animal que eligieron por fuerte, por solitario, por protector? O en el caso de las mujeres, muchas, porque canta bonito, porque tiene alas de colores. De verdad, o sea, sorprendería la cantidad de respuestas que van en ese sentido. Y a lo mejor hasta alguno de nosotros. Pero es que así de asumido lo tenemos. Así de cotidiano lo vivimos. Y no creemos que eso es ser machista. Yo no soy machista, van a decir. Es que sí estamos siéndolo. Por eso, claro que mucha gente reaccionó. El violador eres tú. Así es fuerte. Pero esto es lo que nos quieren hacer ver. Y es lo que tenemos que ver. Que seguimos repitiendo costumbres que son inequitativas, que son machistas, que son resultado de un sistema patriarcal que sigue corriendo por nuestras venas. Lo seguimos teniendo. Y lo peor es que además no, obviamente no se ajusta a la realidad. No es cierto que los hombres no lloramos. Claro que lloramos. Pero además todo lo que implica esto, no puedo llorar y entonces no puedo administrar, regular mis emociones porque no se me permiten y entonces me convierto en un abusador. Y entonces le doy salida a todos estos sentimientos reprimidos por vías que son las equivocadas, ¿no? Porque cuántos casos de violencia doméstica no son porque el hombre no podía llorar. Y entonces, ¿qué hace? Tira un golpe. Porque así es como reacciona el hombre no llora. El hombre sí pega. El hombre es el fuerte. El hombre es el dominante. Y entonces, seguimos viviéndolo. Conduce a identidades equivocadas y sobre todo, impide el desarrollo de la igualdad. Estamos concluyendo. Las tradiciones van cambiando. Aquí, particularmente, ustedes son muy jóvenes, pero los que ya somos más, hemos visto, por ejemplo, cómo la tradición de Halloween antes no era tanta y no era tan común y ahora existe. ¿Qué nos demuestra esto? Es que las tradiciones cambian, que la manera de vivirlas cambia, que aceptamos nuevas tradiciones y otras ya no las seguimos repitiendo. Tenemos que hacer, buscar tradiciones alternativas. Si este modelo patriarcal, inequitativo y machista es lo que entendemos por lo tradicional, pues ese es el momento de buscar tradiciones alternativas, de romper con el mito de que el hombre tiene que ser violento, acabar con la idea de que el hombre tiene que poderlo todo y no puede pedir ayuda y si lo pide, y es que no solo implica no pedir ayuda y le afecta al hombre, sino que en este no puedo pedir ayuda, menos se lo voy a pedir a una mujer. Por lo tanto, le cierro los caminos y por lo tanto continúo con la inequidad. Rechazar cualquier forma de machismo. Estas
cosas que parecen pequeñas, parecen diminutas. No, hay que evidenciarlas, hay que denunciarlas, hay que rechazarlas y hay que buscar nuevas masculinidades. Entonces, de pronto hay quienes se asustan con esto. No es otra cosa que cambiar de hábitos y dejar aquello que no sirve. No estamos destruyendo nada. Estamos analizándolo, decíamos, deconstruyéndolo para construirlo mejor. Porque luego esta masculinidad de la que hablamos, que es la que predomina, nos conduce a la violencia. Yo quiero invitarlos, y es la intención de esta reflexión, encontrarnos, por eso te pedí que lo escribieras, a lo mejor llévate la hojita y luego la vuelves a revisar. ¿Qué es lo que escribí? Todavía faltan cosas que tengo que cambiar. Y sugerirles, pues que hay que transitar nuevas tradiciones. Diálogo horizontal. Ya no este diálogo vertical. Buscar el consenso. Y esto es un cambio no solo en el tema de equidad de género. Vamos a hacer una mejor sociedad. Vamos a hacer un mejor mundo. Un mejor mundo. ¿Otro mundo es posible? Sí, sí es posible. A través del consenso, las relaciones entre iguales. Que cada quien sienta la libertad para expresar sus debilidades y sus miedos, sin que tengas que esconderlos, reprimirlos. Trabajar en equipo más que trabajar a través de la confrontación. Eliminar cualquier tipo de violencia. Eliminar los roles de género que están, ya vimos, equivocados, que no son naturales. Un desarrollo hacia afuera y hacia adentro. No solo un progreso material, sino también un progreso espiritual, un progreso intelectual, donde sea yo capaz de llevar relaciones interpersonales basadas en el respeto, basadas en una buena gestión emocional. Acabar con los mitos. No queremos romper con la idea del hombre. La idea es que seamos mejores seres humanos todos. Y al hombre le toca hacer una chamba doble, porque ha tenido privilegios por, me atrevo a decir, miles de años. La sociedad machista sigue haciendo hombres violentos. Si seguimos con estos patrones, seguimos educando gente violenta. No hay solo una forma de ser hombres. Te vale asumir nuevos roles, nuevas masculinidades, de acuerdo a tu propia personalidad. Tenemos que acabar con esta idea fija de que el hombre tiene que ser fuerte y formal, ¿no? Muy bien. No, tenemos que analizarlo y cambiarlo. Aquí al final. Cierro con esto. Aprovechemos esta oportunidad, por eso decía, es una oportunidad para hacer historia. Podemos representar el cambio en la historia. Ojalá que voltearan en el futuro cuando comenzó a cambiar. Pues por ahí en el 21, 22 y 23 hubo una actividad que se llamaba Den por Todas. Y ahí comenzó el cambio. Ojalá que esto pasara. Es nuestra oportunidad. No lo dejemos para otras generaciones. Este es el momento. No utilizar el poder para imponerme a los otros. Por ahí al final venía un espacio de compromisos. ¿A qué me puedo comprometer? Reconocer y apoyar el derecho de los otros para ser diferentes. Hombres o mujeres. Se vale ser diferentes. Apoyar las luchas emprendidas por los marginados. Claro que tenemos que, no podemos ser neutrales. No se vale ser neutrales. En este tema no se vale ser neutrales. Tenemos que compensar la inequidad de siglos y tenemos que apoyar a los grupos socialmente marginados. Y la verdad es que la inequidad de género pasa también por la inequidad económica. Y esto sería otra conferencia. Pero todos los grupos socialmente marginados. Manifestarnos públicamente. Yo respeto, pero creo que las cosas tienen que ser calladitas, diría alguien. Se vale gritar, se vale manifestarse. Muchos cambios en la historia así han sido. Primero las personas y luego los servicios. Agruparme con otros hombres para plantear cambios en nuestras actitudes. Que en la reunión entre hombres o entre mujeres
sea para contribuir y no porque estamos en un ambiente de confianza, esto se convierta en una oportunidad para seguir repitiendo estos patrones de inequidad, del sistema patriarcal y del machismo. Acabemos con esto, comprometámonos a hacer el cambio y por eso el nombre del taller. Queremos ser parte de esta historia del sistema patriarcal, inequitativo, violento, machista. ¿Queremos ser parte de esa historia vieja, pasada? ¿O queremos hacer historia y queremos trascender y transformar la realidad para un futuro donde exista, ahora sí, equidad de género? Eso es lo que yo los estaría invitando, a hacer historia con estos cambios en la vida cotidiana. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún que quisieran agregar. ¿Ninguna pregunta? Espero haya sido de utilidad la reflexión. Espero que también se vale reflexionar con otros que no asistieron el día de hoy y los siguientes, que no quede todo en el 8 de marzo y el 9 de marzo, sino que sea algo que represente el inicio, insisto, de un cambio del rumbo de la historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, hermano. Bueno, nuevamente le damos un fuerte aplauso al profesor Edson Soto. Bueno, a continuación, a nombre del CEGI, le procederemos a otorgar una constancia al maestro Edson Soto por su participación como ponente en Nueve por Todas, el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones llevado a cabo el día de hoy, 9 de marzo. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todas las personas. Los invitamos a continuar en el programa de Nueve por Todas en la siguiente conferencia. Gracias.